Hola a todos, mi nombre es Omar Moreno. Bienvenidos a esta producción de conservamos.com. El día de hoy vamos a dar un resumen de la primera lección dentro del libro Marxismo desenmascarado por Ludwig von Mises. La lección se titula La mente, el materialismo y el destino del hombre. El resumen fue escrito por mí y se encuentra en conservamos.com, tanto como en nuestra página de Facebook Conservamos. Este resumen se encuentra en 4 partes, la primera siendo la filosofía y el marxismo. La segunda es el materialismo. La tercera, la dialéctica hegeliana o la lógica dialéctica. Y al final, unos comentarios que nos da Mises sobre el futuro. Muy bien, comencemos ahí. Filosofía y el marxismo. La filosofía importa porque la acción es la forma en que los individuos cambian sus circunstancias de un estado A, por decirlo así, a un estado B, donde esa persona juzga que la situación B es una mejor situación que la previa. Para que alguien determine que una acción específica traerá alivio de cualquier inquietud, debe tener alguna idea sobre lo que es bueno y efectivo. Y es ahí donde entra la filosofía, porque la filosofía ayuda a las personas a juzgar lo que es bueno o mejor, motivando en su última instancia la acción apropiada para llevar a cabo el cambio que se deseó, ¿verdad? Las personas valoran la capacidad de actuar sin restricciones, de misma manera. Eh, pero cuando falta un juicio, cuando nos falta alguna información y nuestros actos no resultan en lo que pensamos, pues sí, nos sentimos engañados, ¿verdad? Entonces, cuando las ideas fundamentales de nuestras acciones son desconocidas a nosotros mismos o al actor, podemos preguntarnos si nuestros actos siguen siendo o se pueden considerar libres, a pesar de que desconocemos las ideas o los sistemas filosóficos que están por debajo de esos actos. Y tal es el caso con el marxismo, nos dice Mises, ya que, sin saberlo, el marxismo influye la forma en la que entendemos el pasado, el presente y el futuro. Algunas de las conclusiones del marxismo se toman por hecho e influyen nuestra toma de decisiones. Cuando este es el caso, para cualquier individuo o hasta para cualquier sociedad, el marxismo, como toda filosofía, se convierte en la base sobre la cual actuamos o actúan los afectados. En la conferencia El marxismo desenmascarado, Mises discute los métodos utilizados por Marx para establecer una idea que por hoy se da y impregna la conciencia moderna sin nada más que hacer. Y esta es la idea de que el futuro no tiene clases, es decir, no existen las clases sociales en el futuro. Parte 2. El materialismo histórico, la conciencia de clase y la lógica dialéctica. La teoría metafísica que declara que todo lo que existe es físico es el materialismo. El materialismo no es algo nuevo en la filosofía, ni lo era en la época de Marx. Algunos filósofos presocráticos, quienes estaban interesados en descubrir los principales elementos responsables por explicar la naturaleza del universo, eran materialistas. Y al igual que los epicureos, y quizá podemos incluir a los utilitaristas de ser materialistas, ¿verdad? Una forma en que el materialismo existe hoy en día es en la forma del materialismo eliminativo. ¿Okay? Y se puede explicar esta forma del materialismo de la siguiente manera. La afirmación radical de que nuestra comprensión ordinaria y de sentido común de la mente está profundamente equivocada y que algunos o todos los estados mentales postulados por el sentido común no tienen y no existen y no tienen ningún papel que desempeñar en una ciencia madura de la mente. Bueno, es decir, que las formas de comprender toda la realidad humana se va a reducir a una explicación materialista. Esa es otra forma de decir esa tesis. Bueno, el materialismo no es exclusivo a Marx de esa manera como lo podemos ver. Sin embargo, tal vez podríamos atribuir más estrictamente a Marx su acomplimiento o su postulación con la lógica dialéctica cuando trató Marx de enmarcar la historia como un proceso racional, un proceso en el cual las fuerzas productivas materiales eran o son los catalizadores del progreso, o sea, del progreso histórico. En su libro
la acción humana o human action, Mises describe la relación entre Hegel y Marx de la siguiente manera. Fue el papel histórico de Karl Marx proponer esta solución. Basado en el misticismo dialéctico de Hegel, Marx se arrogó alegremente la capacidad de predecir el futuro. Hegel fingió saber que Geist, o sea, espíritu, al crear el universo, quería lograr la monarquía prusiana de Friedrich Guillermo III. Pero Marx estaba mejor informado sobre los planes de Geist o los planes del espíritu, porque Marx sabía que la causa final de la evolución histórica era el establecimiento del milenio socialista. Y Mises lo explica de esta manera con un poco de sarcasmo, porque claro, Marx no cree en el concepto del espíritu o Geist, pero igual entendemos que la crítica aquí es decir que Marx pensó que sabía mejor la interpretación del movimiento histórico, ¿verdad? Como si fuera así una cosa que llegar a entender. La lógica dialéctica es una forma de pensar, es una forma de pensamiento que se categoriza con mayor precisión mediante el seguimiento de los conceptos o parte de una idea a medida que interactúan entre sí. Lamentablemente, la lógica hegeliana, como se puede llamar de otra manera, se reduce al proceso por el cual una tesis se encuentra con su antítesis y resulta en una síntesis. Podemos entender mejor el pensamiento dialéctico como la tarea de rastrear cómo cambian las ideas o los conceptos cuando partes de estas ideas ya no son adecuadas para describir o explicar la realidad. El pensamiento dialéctico es inherentemente idealista en su forma hegeliana, ya que implica que estas ideas en constante desarrollo producen la realidad. Es lo contrario, es una forma contraria del materialismo, claro. Nótese que a los ojos de Mises, la aplicación de Hegel no es menos problemática que la de Marx. Mises rechaza el uso del Geist o espíritu de parte de Hegel como la personificación del progreso y la idea de que Hegel tendría acceso a ese tipo de conocimiento. Es imposible que una persona tenga acceso a la lógica que mueve toda la historia de la humanidad. Mises rechaza ese tema o esa tesis y de la misma manera rechazará las modificaciones que nos trae Marx a ese sistema. El concepto de las fuerzas productivas materiales es central para el marxismo. Este es el concepto con el cual Marx reemplaza al espíritu hegeliano. A Mises no le preocupa presentar una definición históricamente actualizada para el término fuerzas productivas materiales en esta conferencia, en estas lecturas. Pero es probable que sea cierto que los marxistas ya han aclarado este concepto más allá de lo que lo hizo Marx. En cambio, Mises nos señala el hecho de que Marx fue bastante vago en su uso del término. Lo explica así. Así como Marx nunca dijo qué era una clase, tampoco dijo exactamente qué son las fuerzas productivas materiales. Sin embargo, el significado del término se hace evidente en su aplicación. Lo entendemos de esta manera. Y de nuevo esto nos dice Mises. Las fuerzas productivas materiales son las herramientas y las máquinas que se encuentran dentro de una sociedad. En otras palabras, la propiedad y las relaciones económicas de una sociedad se derivan de las herramientas utilizadas en esa sociedad y en esa época. Estas relaciones determinan entonces las ideas inherentes a algunas personas que vivieron en ese periodo histórico. A este respecto, Marx dice, así, el molino de mano produjo el feudalismo, mientras que el molino de vapor produjo el capitalismo. ¿Verdad? Así es como llegamos a entender estas tesis, ¿verdad? Este reclamo. El materialismo aquí es evidente porque es la producción material de la vida, lo que da a las ideas y a la estructura de clases cualquier realidad. Pero la explicación materialista de la propiedad, la clase y las ideas es inútil, según Mises. Independientemente de cuánto trabajo se haga, la historia nunca puede ser lo que Hegel y Marx necesitaban que fuera. Mises lo explica de la siguiente manera. Ningún historiador,
Ni siquiera el ingenuo cronista o reportero de periódicos registra todos los hechos a medida que suceden. El historiador debe seleccionar algunos eventos que considere dignos de ser registrados y pasar por alto en silencio otros eventos. Esta lección, se dice, implica en sí misma un juicio de valor. Está necesariamente condicionado por la visión del mundo del historiador y, por lo tanto, no es imparcial, sino que es un resultado de las ideas preconcebidas de quien las está organizando. La historia nunca puede ser otra cosa que la distorsión de los hechos. Nunca puede ser realmente científico, que sea neutral con respecto a los valores y que solo tenga la intención de descubrir la verdad. Eso es una imposibilidad. En la presente conferencia, Mises desafía a Marx de dos maneras. En primer lugar, las herramientas utilizadas en la producción de los materiales utilizados para la vida no pueden ser la única fuente de las ideas, ni de las ideas de esa época, siendo que esas cosas, las herramientas utilizadas, son productos de ideas, y tal afirmación sería una tontería. Mises continúa, no debemos olvidar que las herramientas no caen del cielo. Son el producto de las ideas. Para explicar las ideas, Marx dijo que las herramientas, las máquinas, las fuerzas productivas materiales, se reflejan en el cerebro de los hombres y de esta manera vienen las ideas. Pero las herramientas y las máquinas son en sí mismas el producto de ideas. Ahí está el problema. Ahí está el problema con el cual está desafiando Mises a Marx. El segundo problema viene siendo que, según Mises, Marx explica los pensamientos de René Descartes y de John Locke de diferente manera. Según Marx, Descartes explicó la naturaleza de los animales como máquinas porque las máquinas habían formado parte recientemente de las fuerzas productivas materiales del tiempo de Descartes, del tiempo donde Descartes tuvo su formación, su formación racional, por decirlo de otra manera. En otras palabras, las ideas de Descartes ejemplifican la aplicación o la afirmación del materialista cuando dice que lo físico crea lo mental. Y ese es un caso, Descartes es solo un caso. El segundo caso que Mises nos trae a luz es que para Locke, Marx afirma que los intereses de clase eran la fuente de sus ideas. Los intereses de clase reemplazaban la realidad material al estructurar la mente de algunos individuos, pero solo de algunos. Mises describe este punto de vista como el polilogismo. El polilogismo es la noción de que diferentes grupos de personas tienen modos de lógica diferentes e incompatibles. El polilogismo es una hipótesis falsa, utilizada en muchas ideologías, como en el marxismo, para formar la base de diferencias irreconciliables entre dos diferentes grupos. En el caso de Marx, obviamente, entre el proletario y el capitalista, o el bourgeois. Marx usó la ideología en un sentido diferente. Según Marx, la ideología era una doctrina pensada por los miembros de una clase. Estas doctrinas no eran necesariamente verdades, sino simplemente expresiones de los intereses de la clase en cuestión. Y por supuesto, algún día habrá una sociedad sin clases. Una clase, la clase proletaria, prepara el camino para esta sociedad sin clases. La verdad de hoy en día es la de los proletarios. Pero, por supuesto, al establecer una diferencia en clases o una diferencia de ideas, de subjetividad personal e intereses basados en clases, Marx y Engels complican su propia posición como pensadores no proletarios que tenían acceso a la razón proletaria o a estas ideologías proletarias que, según Marx, eran las correctas. ¿Por qué no se vieron afectados por el interés de sus clases? Bueno, Marx y Engels no dan una respuesta, ni una respuesta seria en este caso, pero es evidentemente, siendo que podemos ver la vida de sus historias, que estos dos hombres no pertenecían a la clase del proletario. Pero aquí está su respuesta. En el manifiesto comunista se aseguraron, o ellos aseguraron al mundo,
de que esto no era un problema para ellos. La ley se aplica solo a veces, pero no a aquellos con la realidad correcta. Es decir, esta ley no los afectaba a ellos porque ellos tenían una racionalidad correcta. Su racionalidad, ¿verdad? Qué conveniencia. Bueno, eso nos dice Mises. Así lo dijeron en el manifiesto. Cuando llega el momento, algunos miembros de la burguesía se unen a las clases en ascenso. Sin embargo, si es posible que algunos hombres se liberen de la ley de los intereses de clases, entonces la ley ya no es una ley general. Es decir, esta ley tiene sus excepciones y nosotros decidimos quién tiene esa excepción. Muy bien. Ok. Y para concluir, el marxismo y el futuro. En resumen, Hegel usó la función progresiva de su lógica, como al detallar un proceso que se mueve hacia un fin, para establecer la opinión de que la historia era un desarrollo o una manifestación de Geist, el espíritu. Marx usó las fuerzas productivas materiales en lugar del espíritu hegeliano. Marx postuló una tesis, una antesis y una síntesis. Encontró lógicamente necesario que el capitalismo fuera sublado siendo el término técnico, para ser reemplazado por la síntesis de la tesis y el antítesis, debido a sus contradicciones internas. Entonces, estas contradicciones que el propio Marx definió como tales, no se abordan en la primera conferencia, sino que son el tema de muchos escritos de Marx. Usando la dialéctica, Marx afirma que la historia es un proceso lógicamente necesario que organizará que el capitalismo desarrolle las herramientas necesarias para poner un fin a las relaciones de propiedad y de clases socioeconómicas. Marx explica de esta manera: las fuerzas productivas materiales pasan por varias etapas. La etapa actual es muy mala, pero hay una cosa a su favor. Es la etapa preliminar necesaria para la aparición del estado perfecto del socialismo. Y el socialismo está a la vuelta de la esquina. El problema para Marx es que, si bien la validez lógica permite la conclusión necesaria, no entendió que los hechos históricos no se prestan bien a la lógica. Cualquier cosa que pueda establecerse históricamente no se puede aplicar al presente o al futuro con respecto a la economía porque, y nos dice Mises, diferentes individuos valoran la misma cosa de una manera diferente y la valorización cambia con los mismos individuos con condiciones cambiantes. Y por esa razón, fuera del campo de la historia económica, nadie se aventuró a mantener que las relaciones constantes prevalecen en la historia humana. En otras palabras, se puede predecir que el agua hervirá bajo una llama, pero no cómo responderá un grupo de personas al advenimiento de nuevas herramientas. La creencia de que el socialismo es el destino del hombre es imposible de predecir. El objetivo de la conferencia o el objetivo de la conferencia o de toda la publicación del marxismo desenmascarado es mostrar que algunas de las premisas que influyen la conclusión socialista son erróneas, sin sentido y, de alguna manera, todavía son ampliamente aceptadas, incluso por personas que se consideran antimarxistas más ardientes. Ok, bueno, terminando la presentación del resumen, hay dos cosas a notar. Bueno, en primero, yo no acostumbro a escribir en español y todo este resumen se fue escrito en inglés y fue traducido por Microsoft en el programa The Office, ¿verdad? Entonces usé esa función automática y cambié algunas cosas de que encontré problemáticas, pero por la mayor parte yo creo que se tradujo muy bien. Y segundo, mi presentación del material en español, aún soy un poco nuevo a hacer esto en español y por eso encuentran que me trabo con algunas palabras o en leer fluidamente. Pero yo creo que de alguna manera este escrito, este resumen se puede encontrar en conservamos.com acá en caso de que pues lleguen a tener un problema con mi presentación del material. En todo caso, el libro Marxismo desenmascarado se encuentra en inglés gratuitamente por la organización del Instituto de Mises y lo pueden encontrar publicado en español
en su librería que prefieran. Yo creo que no es imposible. Yo compré el mío nada más buscándolo por internet, aunque el PDF gratuito, pues no lo encontré. Bueno, espero lo disfrutaron, espero y se les haga de interés el tema. Continuaremos aquí en Conservamos trabajando con este material para traerles un resumen del segundo capítulo que ya estaremos anunciando, por tanto, por correo y en nuestra página de Facebook. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.